continuar y vamos a pasar a nuestro tiempo de enseñanza. Y pues, como ustedes saben, no sé, algunos no me vayan a decir que no vayan a venir en el próximo domingo, porque muchos ya dieron sus bendiciones de Año Nuevo y así como que me sonó es que creen que no voy a venir, ¿no? Pero no vayan a faltar. Apenas vamos a Navidad, estamos a 2 días, solamente faltan un par de días para que se festeje la Navidad o Nochebuena, como ahora dicen ya las fiestas, no sé si lo han notado, pero desde 2016 en Europa se inició un movimiento para que ya no se diga Feliz Navidad, sino que se digan felices fiestas para ser más inclusivos. Y ojo, dije desde el 2016, o sea, esto tiene mucho tiempo ya, y créanme, va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque estas modas, estos tiempos de expresión se adoptan como si fueran una realidad de ser o algo muy sabio hacer esas cosas. Y hay algo muy importante, hermanos, y es que la Navidad, festejar la Navidad, está bajo constante ataque de los no creyentes, pero también de los creyentes. El festejo de la Navidad en concreto. Es por esto que hoy vamos a analizar el origen y el objeto verdadero de la Navidad. Ustedes seguramente ya lo saben. Si yo les pregunto qué es lo que celebramos durante la Navidad, la respuesta en corto, ¿cuál es? El nacimiento de Jesús, ¿verdad? La pregunta es, ¿sí? ¿Eso lo festejamos? La intención no es defender o atacar la celebración, sino entenderla mejor. Y ya que hemos dedicado algunos meses al estudio del libro de Génesis, vamos a tomar un texto de Génesis 6, por favor acompáñenme en sus Biblias, a Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, 5, ¿ya lo tienen? Este va a ser nuestro versículo de Navidad. Ahorita van ustedes a entender por qué. Dice así la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué curioso texto para hacer nuestro texto de Navidad, ¿no creen ustedes? Y lo estoy mencionando porque este versículo nos va a confrontar y nos va a permitir, si es que no lo han hecho ya, comprender la magnificencia que representa la Navidad. Hay muchos detalles, créanme, esto que vamos a ver es como la quinta parte de lo investigado sobre todo lo que implica la celebración de la Navidad. Pero me quiero enfocar en Cristo. Me quiero enfocar en Cristo porque eso es lo que debemos de tener en mente. Paul Washer comentó acerca de este texto. Dijo, si yo pudiera poner todos tus pensamientos de toda tu vida en un DVD y mostrarlos en este auditorio para que todos lo vean, correrías fuera de aquí y nunca regresarías. Dice Paul Washer, ¿cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo lo sé? Porque soy igual. El deseo de nuestros corazones, aún como cristianos, es de continuo hacer el mal. Seamos honestos. Analicemos nuestras mentes, hermanos. ¿Quién dice, yo me paro y te digo todo lo que pensé ayer? No estoy diciendo hacer o decir, pensar. ¿Por qué? Porque en este texto habla de la fuente de todo lo que sale de nosotros. Ahorita lo vamos a ver a detalle, pero hermanos, esa es la realidad de cada ser humano, de cada ser humano en la tierra y también de los que estamos aquí. Ser salvos no nos excluye de esto.
Diario es una batalla contra nuestra mente, ¿sí o no? Ya cuando lo decimos o lo hacemos, pues ya, o sea, pues ya no hay de otra más que pedir perdón. Y cuidado, cuando como cristiano digo, bueno, después le pido perdón a Dios. Porque eso es abusar de la gracia. Abusamos de la gracia del Señor. Es por eso que no solo el 25 de diciembre, sino todo el año debemos tener la alegría en nuestro corazón y meditar en que Dios se encarnó. Porque ese es el punto de la Navidad. ¿Te has puesto a meditar en lo que significó para Dios hacerse hombre? La humillación que implicó para el Señor tomar forma humana cuando Él dijo desde Génesis que cuál es el pensamiento de todo ser humano: hacer maldad, el mal. Muchos pensamos, no, pues sí, o sea, sus criaturitas, es como si yo me hiciera hormiga. No. La grandeza de Dios, su pureza, su santidad, su justicia, su magnificencia, su majestad es tan grande que ni siquiera la escala de una hormiga con un hombre de 2 metros o más es suficiente. Y aún así, se hizo hombre. ¿Para qué? Para salvarte. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2:6. ¿Ya lo tienen? Dice así, hablando del Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Tanto Dios nos ama, tanto Dios te amó, que ha dado a su único Hijo para que creyendo en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Hermanos, esa es la esencia del Evangelio, que soy tan depravado, soy tan malo, soy tan inmerecedor de la gracia de Dios, que eso es lo que hace más grande su amor por mí, no al revés. Porque seamos honestos también como cristiano, ¿cuánto lo buscas? ¿Cuánto te acuerdas de Él en el día? Como se pueden dar cuenta, Génesis 6:5 es un excelente texto para meditar en la Navidad, porque nos muestra la realidad del ser humano y la realidad de Dios. Desde el principio de la historia, el ser humano se ha opuesto a Dios, y cuando el Señor destruyó todo con el diluvio, 8 personas bajaron del arca y con ellos la misma naturaleza rebelde. Una vez vi una imagen de Jack Techik en sus trataditos que ponía el arca, Noé y su familia bajando y muchos demonios abajo esperándolos. No, ese no fue el mal que estaba presente. Junto con Noé y los suyos, el mal bajó del arca. Por eso, constantemente Dios tuvo que guiar a su pueblo a la reconciliación con Él, porque no hay ser humano que califique para acercarse a un Dios perfecto, santo y justo. El pacto final, ¿con quién fue? ¿Saben ustedes lo que es el último pacto? La sangre de Jesucristo. El perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo. El nuevo pacto, como el Señor Jesucristo le denominó cuando estaba en el aposento alto tomando la última cena con sus discípulos. Quiero que me acompañen por favor en sus Biblias a Lucas 2:14. Lucas 2:14 dice así. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Se acuerdan que decía la semana pasada cómo hasta este texto ha sido alterado? Porque el mundo dice, en todos lados dicen, es que Dios dijo paz para con los hombres de buena voluntad. Pero Dios, ¿qué dijo? El designio del hombre es solamente el mal. Lo único que quiere es pensar en el mal.
paz de Dios para con los hombres, buena de voluntad para con los hombres. Jesucristo acababa de nacer. Esa es la buena voluntad de Dios para contigo, para con tu familia, para con todos. La buena voluntad de Dios para contigo significa que a pesar de tus pecados puso a Cristo en la cruz para que por la fe en su muerte y resurrección, su glorificación pueda ser llamado hijo de Dios. La paga del pecado es la muerte, ¿sí o no? Y es por eso que Dios satisfizo el precio del pecado con su Hijo encarnado. Por eso tenía que ser carne para que pudiera morir, para que su cuerpo pudiera ser destruido para el perdón de tus pecados. Si tú no crees en Jesucristo, piensa en esto. Arrepiéntete y pon tu fe en el Señor Jesucristo, porque Dios mismo hizo esto para que quien crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después de esta breve introducción vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre porque es por ti que estamos aquí, Señor. Quiero encomendar en tus manos este tiempo, Padre, que tu Santo Espíritu sea el que hable. Padre, te ruego tengas misericordia de este inútil siervo, Señor, que a duras penas intenta hacer lo que puede, ni siquiera alcanza la medida, Señor. Que seas tú hablando, Señor, que tu palabra sea mostrada. Y Padre, te ruego que tú quites toda distracción de nuestras mentes, Señor. Gracias por la bendición que vamos a recibir de tu enseñanza. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una vez que vimos estos textos, una vez que vimos lo que dice Génesis 6:5 y que nos ponemos en el plano de la realidad de lo que en verdad somos, entonces vamos a continuar porque el contraste entre Génesis 6:5 y Lucas 2:14 es la buena voluntad de Dios contra la completa hostilidad del hombre contra Dios. Porque el hombre es hostil contra Dios, no es de que nada más lo quieran ignorar. Un ateo, por ejemplo, es una persona que no cree en Dios. Y digo, si no quiere creer en Dios, que no cree en Dios. Pero ¿cómo son particularmente contra la fe judeo-cristiana? Hostiles. O sea, no se conforman con no creer. Quieren demostrar que Dios no existe. La humanidad se muestra hostil contra Dios tanto que en dónde terminó su Hijo, en una cruz. Somos hostiles contra Dios como humanidad. Es impresionante, hermanos, porque si nosotros vamos a Juan 1:3, acompáñenme al Evangelio de San Juan 1:3, es bien claro cómo el creador de todo es quien hace la paz con los que son hostiles contra él. ¿Qué dice Génesis 1:3? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho, había sido hecho, fue hecho. Hermanos, esa es otra cosa que tenemos que ver. ¿Quién te dio la salvación? Jesús es mi Salvador. Sí, pero también puedes decir, el creador del universo se hizo hombre para morir por mí en la cruz. No sé si les ha pasado que hay una tendencia a hablar de ciertas cosas, por ejemplo, hablar de nuestra salvación. Jesús murió por nosotros. Dios está sacrificando a su Hijo por nosotros y está bien. Pero hermano, dilo en primera persona. Cambia. Es un ejercicio que hacemos en los estudios matrimoniales, que vemos el amor, las características del amor, ¿no? El amor, vamos a decir, algunos no buscan lo suyo, el amor no se envanece, etcétera. Y es básicamente el carácter de Jesús. Pero le dices a la pareja, ahora pon tu nombre. Y hasta le dudan en decir algunas características. Hermanos, toma personalmente tanto tu pecado como tu salvación. Jesús murió por mí, a pesar de mí y en contra de mí, porque si a mí me hubieran dicho, ¿quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres ser santo? ¿Quieres apartarte del mal? La respuesta, ¿cuál es? No. Entonces básicamente Dios nos arrastra a la salvación, pero nos arrastra cariñosamente.
Ujú. Dios tiene toda la autoridad de destruirnos. Dios tiene toda la autoridad de hacer con nosotros lo que quiere, porque somos sus criaturas, porque ni siquiera somos lo que Él quiere y nos oponemos a Él de manera agresiva. Ahora, mi objetivo en este momento es como cuando vas a compartir el Evangelio. Lo primero que le tienes que hacer ver a la persona que le quieres compartir es que es pecadora. Si no admite su pecado, si dice, bueno, yo no soy tan malo, yo no me porto tan mal, etcétera, olvídalo. Lo demás ya viene sobrando. Primero que nada, el pecado. Y creo que quedó bastante claro en qué posición está la humanidad con respecto a Dios, ¿no es así? Ahora vamos a entrar en materia, porque vamos a hablar de la Navidad. Y nuevamente quiero aclarar una cosa, no estoy inclinando la balanza a festejarla o no, adornar o no, arbolito o no, porque hasta al pobre arbolito le ponen cuernos y cola. Es satánico, es pagano, las luces representan esto, aquello, lo otro. Hay que conocer bien las cosas, porque si no también nosotros festejamos la Navidad a la ligera. Salud. Criticamos, no, es que están adorando al niñito y todo eso, pero ¿qué tal entras al despapalle después como todos? Y ya no hay diferencia entre cristianos y no cristianos. Es que estoy con mi familia. Sí, tú. ¿Y Dios qué? Fue muy confrontacional para mí esto. La Navidad es una festividad que ha sido muy popular por siglos, misma que es celebrada por cristianos en todo el mundo y otros prefieren no hacerlo. Ahora, el origen de la Navidad tiene más bien un origen cultural y no religioso. Esto es bien interesante, porque si aprendemos a distinguir esto, vamos a poder dejar de ver las cosas con tanta inseguridad, aunque también debemos de recordar lo que decía Pablo en cuanto a la carne sacrificada a los ídolos. Si un cristiano ve y le causa pesar que yo haga cierta cosa, mejor la dejo de hacer por amor a él. ¿De acuerdo? Festejar o no la Navidad no me hace más espiritual. No me hace más espiritual tirar a la basura el arbolito, el nacimiento y todas las cosas, aunque el nacimiento es una representación errónea en todos los sentidos. Ese sí no lo recomendamos para nada. Ahora, la Navidad, celebrarla o no, adornar o no, no implica un dogma de fe. O sea, Dios no dijo nada al respecto. ¿Sí? Eso que quede bien claro también. Sin embargo, siempre es necesario ahondar en el tema, ya que en los últimos años, tanto por cristianos como por no creyentes, la Navidad está siendo atacada. Cada año es lo mismo. Gente que incluso utiliza textos mal para justificar que no se debe de festejar la Navidad y critican a los que sí. Pero la mayoría de los comentarios carecen de bases sólidas. Es cierto, por ejemplo, los normandos adornaban un pino con cabezas de sus rivales y le ponían manzanas. Pregunta, ¿ese a fuerza tiene que ser el origen del árbol? No, porque va más atrás todavía. El origen de todo esto es mucho más antiguo de lo que muchos plantean. Y utilizan incluso un texto de Isaías que veremos más adelante para decir, ya ves, ahí dice. Pero lo que es tomar un texto sin contexto para agarrarlo de puro pretexto. El chiste es parecer más espiritual que los demás. Ahora, Navidad, del latín nativitas, nacimiento, constituye una oportunidad para recordar la encarnación y el nacimiento virginal de Cristo. Recordemos otra vez, ¿qué dice Génesis 6:5? Por favor, acompáñenme a leerlo juntos. Lo están viendo ahí en pantalla, dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre, no, espérenme, ya me adelanté uno, 6:5, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí, perdón. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era ¿de qué?
De continuo, solamente el mal. Aquí me quiero hacer una pausa aquí. ¿Qué es lo único que piensa el ser humano? En otras palabras, es lo que está diciendo ese texto. Todo lo que queremos es hacer el mal. Oye, Gerardo, pero ¿qué tal si yo lo que quiero es ayudar a una viejita a cruzar la calle? Yo estoy pensando en hacer eso, sí, pero ¿quieres que te dé las gracias? ¿Quieres que alguien te vea? En mi testimonio personal, yo reconozco siempre que cuando estuve en el rescate, ¿saben por qué lo hacía? Por una parte, un proceso de autodestrucción y por otra, ser un héroe. Qué patético, ¿no les parece? Aún las más nobles causas tienen algo de egoísmo. Siempre queremos, por lo menos, un gracias. Ahora, viendo este versículo, pensamiento de manera más literal se traduciría como imaginación. Escuchen la profundidad de esta parte. Si tienen frío, cierren la puerta para que no haga corriente, si gustan. Dice nuevamente Génesis 6:5, más los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pensamiento, hermanos, la traducción más literal es imaginación. ¿Qué implica que estés imaginando algo? ¿Qué implica que estés imaginando algo, que lo planeas? Nada de que se me vino solito ese pensamiento. ¿No se han excusado ustedes así alguna vez? Lo pensé sin querer. Es que la mente es traidora. Por eso dice la Biblia que el corazón es perverso. Solito, no, está hablando de nuestros pensamientos. La traducción de la palabra hebrea para pensamiento o imaginación es yetzer y significa condición, designio, intento, obra, pensamiento. O sea, se está refiriendo a todo. No hay modo de descartar una parte del razonamiento humano que no quiera el mal. Sin un recordatorio de que el Señor Jesucristo asumió nuestra forma para librarnos de la culpa y castigo por lo que queremos, imaginamos, intentamos o hacemos, estaríamos en una condición absolutamente perdida. Ahora, en cuanto a la fecha, vámonos con lo del 25 de diciembre, porque es una fecha pagana, festejan al dios Sol y no sé qué tanto. En una respuesta en corto podría decir, ¿te inclinas ante algo cuando estás celebrando con la familia la Navidad? Generalmente no. Yo no he visto a nadie inclinarse a su arbolito. Aunque sí, aguas, porque por ahí arrullan al bebito. Eso ya es otra cosa, eso ya es idolatría, pero una cosa bien importante, ¿quieren que intentemos determinar la fecha de nacimiento del Señor Jesucristo? Es entrar en materia de especulación. No hay modo de saber de manera exacta cuándo nació. Hay dos textos. Vamos a ver tanto la parte de que sí nació el 25, que no sé cómo le hicieron, y que no nació el 25, que tampoco sé cómo le hicieron exactamente. Pero el punto es que vamos a ver ambos extremos para apoyar el asunto de que Jesús no nació en diciembre. Vamos a ver unos textos. Les voy a pedir por favor que me acompañen ahora a Lucas capítulo 2, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Lucas 2:8. Respecto a la anunciación, dice, había pastores en la misma región que guardaban y velaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Y eso qué tiene que ver con la fecha, Gerardo? Bueno, nos muestra que los pastores estaban a la intemperie por la noche cuidando a sus rebaños. Si bien las temperaturas en este 2024 en Israel ahorita están por encima de los 19 grados, lo común es que eso no nos parezca una temperatura tan baja, ¿no? 19 grados, eso es todos los días en Pachuca. Pero estos 19 grados como máximo es
elevado. Sin embargo, lo común es que las temperaturas en invierno en Israel oscilen los 16 grados como máxima y como mínimo 6 o 5 grados. Y la humedad se incrementa muchísimo, o sea, llueve constantemente en la zona de Israel, lo cual nos da como resultado una sensación térmica más baja. Es más, en esa zona incluso en invierno neva. Algunos piensan, no, es que no es tan inclemente el invierno. Bueno, sí, pero pregúntale a quien cuide a unas ovejas. Dadas las temperaturas, los pastores no estarían a la intemperie, estarían en un refugio con sus animales. Es por eso que no parece lógico decir que nació el 25 de diciembre. Detalles como estos nos muestran que los pastores no sacarían a los rebaños, sino que los protegerían. Ahora vamos por favor a Mateo, capítulo 2, versículo 2. Dice, con respecto a la visita de los sabios de Oriente, recuerdan ustedes, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y hemos venido a adorarle. Hay muchísima enseñanza en este texto, pero quiero que pensemos en algo. Un lugar tan lejano desde que venían los sabios de Oriente, pues lo peor que hubieran podido hacer era hacer el viaje en pleno invierno. Ahora, este texto también tiene un problema con respecto al nacimiento de Jesús. ¿Cuál es? Que lo más probable es que Jesús tendría ya casi 2 años para ese momento en el que llegaron los sabios de Oriente, los magos. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Herodes monta en ira porque los magos no le dicen dónde está Jesús, sino que lo dejan ahí pensando, manda matar a los niños de 2 años para abajo. Entonces, es muy difícil decir que haya sido esto. Ahora, también nosotros podemos ver algo muy interesante, esta parte me pareció muy interesante, allí en el capítulo 2 de Lucas, acompáñenme otra vez por favor, a Lucas capítulo 2, versículos 1 al 6. Ahí estoy en el 1. 2, 1 al 6. ¿Recuerdan ustedes este relato, el nacimiento de Jesús? Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto que tiene que ver con el asunto de la fecha del 25 de diciembre, si fue en invierno o no, muy sencillo. Si bien el Imperio Romano era conocido como el puño de hierro, conocían el valor económico que le aportaba cada persona dentro de su imperio. Por lo tanto, no arriesgarían a su gente, aunque fueran sus subordinados, a que murieran en un camino durante el invierno. Era peligroso, era largo, y por otro lado, muchos hubieran muerto de frío en el camino. Y esto no es tan poco común. Por ejemplo, Napoleón, cuando intentó invadir Rusia, precisamente esa fue la causa de una gran derrota. No se prepararon para el invierno. Y por eso terminó derrotado. Y no porque el ejército ruso los hubiera matado a todos, sino que el frío se encargó de ello. Ahora, los que apoyan que sí nació en diciembre, se basan en que Zacarías, ¿recuerdan ustedes este sacerdote que cuando conoció al Señor Jesucristo dijo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación? ¿Recuerdan? El papá de Juan el Bautista. Bueno, Zacarías sirvió en el templo a finales de septiembre. Entonces, si haces las cuentas, Juan nacería 9 meses después, a finales de junio. Y cuando María visitó a Isabel, la esposa de Zacarías, cuando tenía 6 meses de embarazo, ¿recuerdan? Que esta María huye
y se va a refugiar con sus familiares porque Jesús y Juan el Bautista son primos y entonces ella ya tenía 3 meses de embarazo. Si haces las cuentas, entonces Jesús tendría que haber nacido a finales de diciembre. Pero obviamente esto no hay manera de comprobarlo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo le haces para salir con la deducción de que nació el 25 de diciembre? Está bastante difícil, porque aparte entonces, Juan el Bautista debía de haber nacido en una fiesta judía que se celebraba el 24 de junio. Y nada nos dice que realmente Juan el Bautista nació en ese día. Ahora, si eso fuese cierto, es imposible determinar la fecha exacta. Esto ha llevado a muchos a determinar que esa fecha es completamente religiosa. El 25 de diciembre es del diablo porque coincide con la antigua fiesta pagana de la Saturnalia. La fiesta de la Saturnalia era una fiesta que celebraban los romanos, algo así como el Día de Gracias de los estadounidenses hoy. Porque Saturno era el dios de la agricultura y a él le daban gracias por las cosechas. Para finales de otoño, pues ya son las últimas cosechas y le daban gracias a Dios. Pero la Saturnalia se hacía un gran carnaval lleno de lo que quieras. Excesos de lo que quieras. ¿Le suena? Mucha comida, mucha bebida, mucha alegría, muchos chistes, muchos disfraces, muchos abrazos e incluso las diferencias sociales se diluían. En ese día aplicaba de lo que pasaba en la Saturnalia, se queda en la Saturnalia. Así, porque ricos y pobres se mezclaban en todo. ¡Ah, qué horrible fecha entonces para festejar esto! Y aún más, hermanos, esto se hacía entre el 17 y el 25 de diciembre, con lo cual conmemoraban el Sol Invictus, la victoria del dios Sol sobre la oscuridad. Porque a partir del solsticio de invierno, los días empiezan a prolongarse lentamente. Ahorita ya son las 6 de la tarde y oscurece. A partir del solsticio de invierno, esto empieza a cambiar lentamente. Ahora, entonces sí, Gerardo, la fecha es de origen religiosa. ¿Lo acabas de decir? Pues no. ¿Por qué? Porque la fecha del 25 de diciembre fue usada para conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo mucho antes de que estas cosas implicaran la mezcla con los cristianos romanos. La fecha es de origen cultural, ya que los cristianos comenzaron a celebrar esta fecha como una manera de oponerse a la celebración de la Saturnalia y de conectar culturalmente con los romanos. Así presentaban a Cristo como la luz del mundo. Es muy probable que esta celebración fuese primero en lo secreto. ¿Recuerdan cómo antes el Imperio Romano perseguía a los cristianos? Esto no duró todo el Imperio Romano. Hubo un emperador que incluso adoptó el cristianismo, no digo que creyó, adoptó el cristianismo y ese es el origen del catolicismo romano. O romanismo, como sería más exacto. Constantino fue el que oficializó la fecha de la Navidad el 25 de diciembre del 336 después de Cristo. Un poquito después, entre el 337 y el 352 después de Cristo, el Papa Julio I fijó la solemnidad de la Navidad en diciembre. Sin embargo, ellos no inventaron la fecha. Un historiador romano cristiano llamado Sexto Julio Africano puso la fecha del 25 de diciembre la fecha del 25 de marzo como la concepción de Jesús, dando como resultado la fecha de nacimiento el 25 de diciembre. Como cualquier ser humano, si tu cumpleaños es en diciembre, tus papás te concibieron en marzo. Ahora, esto no es un dato contundente de la fecha, pero nos da la información para saber que los cristianos de los primeros 2 siglos ya tenían esa idea de que el nacimiento del Salvador fue el 25 de diciembre. Desde los primeros 2 siglos de la iglesia primitiva.
Esto entre los años 200 y 300 después de Cristo. Esto es opuesto a la idea de que la fiesta de la Navidad del 25 de diciembre tuvo origen en el catolicismo romano o en el paganismo romano. Es cierto, se festejan el mismo día, es cierto, pero eso no hace de la Navidad una celebración pagana. Ahora meditemos en esto, hermanos, porque toda esa información es como, sí, Gerardo, ¿y a mí de qué me sirve saber eso? Algo muy importante, hermanos. Tu celebración de Navidad con tu familia se convierte en una fiesta pagana. Ya les describí la Saturnalia. El consumismo. Digo, a lo mejor yo estoy con su mismo pantalón, con su mismo saco, con su misma camisa, pero ¿cómo está la gente hoy día? Corriendo, a ver qué regalo, a ver qué les compro, a ver con qué más engaño a mis chiquitos para que reciban sus regalos el 25 y el 6. Aguas, hermanos, porque eso es mentir y eso es pecado. Por otro lado, hermanos, la celebración se da en un tiempo de persecución contra los cristianos. Mucho tiempo después es cuando el emperador romano Constantino oficializa la fecha. Los cristianos en ese tiempo querían oponerse al paganismo de esta fiesta que adoraba a Saturno y el sol. ¿Y qué mejor manera de mostrarles? Cristo es el sol que realmente alumbra al mundo. Cristo es la luz del mundo. Es difícil comprobar de forma clara que la fecha fuera determinada intencionalmente como el 25 de diciembre, pero historiadores cristianos y escritores animaron a refocar esta celebración. Me encanta porque, aunque muchos dicen, no, es que si está tal libro de tal filósofo, que a duras penas tiene 100 copias, la Biblia, aunque tiene miles de copias antiguas, en su idioma original es ignorada. Y el testimonio de muchos escritores respecto a muchos eventos de la Biblia, que no son de la Biblia, son tomados como válidos. Pero cuando historiadores y escritores hablan acerca de Cristo, ¿qué creen? Entonces ahí no se vale. Les voy a hablar rápidamente acerca de escritores, algunos nombres tal vez los van a reconocer, que estaban animando a los cristianos a reenfocar la celebración. Agustín de Hipona animaba a los cristianos a no celebrar al sol, sino a adorar a aquel que hizo el sol. Eso me maravilló, cómo lo reenfocó. No adores al sol, porque eran romanos los que estaban ahí. No, ya no adores al sol. Ya no pongas las hojas de árbol perenne para adorar al sol. Adora a aquel que hizo el sol. Ambrosio de Milán describió a Cristo como el sol que eclipsó a los dioses antiguos. Esto me recordó sin duda el Apocalipsis. La luz del Señor de su gloria va a ser tan resplandeciente que aún la luz del sol va a ser opaca. Y por último, Clemente de Alejandría dijo que el verbo de Dios nos ilumina y de no ser por él estaríamos en la oscuridad. Esto me encantó, hermanos, porque no se trata de combatir contra una fecha o no. Se trata de que si la ves, reenfócala, enfócate en el Señor. Ahora, estos datos son mínimos. Existe una enorme cantidad de información al respecto, pero lo que es seguro es que la Navidad no constituye un dogma de fe. O sea, no es una verdad revelada por Dios en la Escritura. Busca la palabra Navidad en toda la Biblia y no la vas a encontrar. Pero de la misma manera, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Solamente está implícita. ¿Y la palabra Biblia aparece en la Biblia? No. Esos no son dogmas de fe. No tenemos por qué pelearnos y decir, te vas a ir al infierno por poner tu arbolito. Puedes ponerlo o no. Punto. Se acabó. No eres más espiritual por ponerlo o no ponerlo. Sin embargo, su origen no es pagano o satánico como algunos afirman. Lo mismo acerca de los adornos del árbol. Rápidamente, vamos por favor al libro del profeta Jeremías. Por favor, acompáñenme a Jeremías, capítulo 10,
Versículos 3 y 4. Este texto me encanta cuando me lo dicen para contravenir el asunto del árbol de Navidad. Ay, estoy en el capítulo 6, ya me pasé. ¿Qué dije? Capítulo 10, versículo 3, ¿verdad? 3 y 4. Gracias por corregirme. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. ¿Qué hubo? Ahí está, Gerardo. No puedes poner un arbolito. A ver, primero hay que examinar el texto y ver el contexto. Número 1, aquí el profeta Jeremías está hablando de los dioses paganos, dioses falsos, versus el Dios verdadero. Número 1, ese es el contexto del capítulo. Y anteriormente, Dios les está mostrando por medio de Jeremías a su pueblo que su verdadera gloria como pueblo es conocerlo a Él, ser su pueblo, no ser grandes, no ser ricos. Y luego dice, observen lo que dice, porque costumbres de los pueblos son vanidad. Sí, es cierto. Porque el leño del bosque cortaron. Sí, también. Pero, obra de manos de artífice con buril. ¿Saben lo que es un artífice con buril? Es un artesano dándole con un martillito a la madera para darle una forma. ¿Sí? Está hablando de hacer un ídolo, una figurita de un animal o de un humano para inclinarte a ella. De eso es de lo que está hablando. Y vamos a darle más contexto. Dice, con plata y oro lo adornan. Generalmente cuando hacen ídolos en lugares donde adoran a otras personas que no sea Cristo, ¿con qué los adornan? Tal vez no con plata y oro porque se los roban. Pero les ponen algo dorado y algo plateado, que se vea brillante, que se vea bonito, ¿verdad? Pero los árboles también. Ok, pero vamos a ver qué dice. Y lo afirman con clavos y martillo para que no se mueva. Esto es una alusión a lo que dice la palabra de Dios cuando los ídolos no pueden hablar, ni se pueden mover, ni nada, porque están clavados. Porque son una figura inmóvil. Ahora, esta parte no está ahí en pantalla, pero está en sus Biblias. Vean el versículo 5. Ya vimos el 3 y el 4, el versículo 5. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿De qué está hablando? De una figura. Algo parecido, pero el punto es, está hablando de una figura y al decir que no puede andar, que no puede hacer estas cosas, ya le están dando forma humana. Sin duda es de los ídolos. ¿Qué hacen en el catolicismo romano? ¿No andan incluso con el santo en los hombros y lo andan paseando? Porque no se mueve por sí mismo, porque es vano adorarlos. Y esto lo digo con todo cariño para mis familiares y amigos y los de ustedes que creen en eso. Están inclinándose ante un ídolo, aunque digan, no lo adoramos, nada más lo reverenciamos. No, ni eso se debe de hacer. Al único que hay que inclinarse, aunque sea para inclinar la cabeza, como en un juego que me enseñaron, de juju, no sé qué, hay que inclinar la cabeza, luego lo jugamos, está divertidísimo. Aunque sea eso, es nada más para Cristo, solo para Cristo y únicamente para Cristo. Si lo haces ante cualquier otra figura, ya es idolatría. Pero la Virgen ni siquiera era mexicana. Por favor. Era hebrea. No nos engañen. No se engañen, por favor. Ahora, nuevamente, estos datos son mínimos, ya voy a terminar. Pero el punto es que el contexto nos muestra que se refiere a la fabricación de figuras talladas. Ahora, hasta ahora yo no conozco a nadie que se incline para adorar su arbolito o que se incline ante las lucecitas. Yo de niño me ponía debajo del árbol. Y aquí quiero contar algo de mi testimonio personal porque es convicción personal si pones o no árbol, si adornas o no. Pero tampoco satanices a quien lo hace o a quien no lo hace.
No te hace más espiritual ni menos espiritual ponerlo o no ponerlo. Da lo mismo. Cuando mi primer hijo, cuando mi primer hijo venía en camino, me puse como loco. Puse tantas luces de techo a suelo de la casa que terminé con una hernia inguinal. De estar sube y baje, sube y baje, sube y baje. Mi hijo no llegó. Tardé años en volver a adornar. Porque aunque no tengo cara de que no soy Grinch, estoy siendo sarcástico. Entendí. Y para mí la alegría de ver las luces, de ver al arbolito, de estar parpadeando, de todo eso, para mí es la alegría. Jesús nació. Jesús vino e hizo de mí lo que quiso. A pesar de mí me adoptó. A pesar de mí vino a la tierra y nació. A pesar de mí me perdonó. No lo merecía. Yo no merezco perdón. Pero ¿qué hace Dios? Me lo dio. ¿Por qué? Porque quiso. Ese es mi caso personal. Y hermanos, quiero compartírselos porque ese debe de ser el objetivo. Mi árbol es el más grande del mundo, mide como 30 centímetros. Pero estoy alegre porque el Señor vino. Por eso villancico como Santa la Noche es para mí emotivo, emocionante. Porque en esa noche no importa qué día fue, ¿qué importa, hermanos? ¿Qué importa qué día fue? Cristo nació. ¿Y saben por qué no sabemos la fecha? Mi teoría es la siguiente, porque si la supiéramos, adoraríamos el día. Si supiéramos la fecha, adoraríamos el día. Sí podemos caer en el error del festejo de la Saturnalia con excesos, participando de una fiesta con alcohol, música, familia, comida en exceso y olvidarnos de la celebración y que se trata de recordar que Dios mismo se hizo hombre y nació para iniciar su camino a la cruz, del pesebre a la cruz, hermanos. ¿Quién lo sabía? ¿Para qué hizo esto? Para que por la fe en Cristo seas salvo de la ira de Dios contra tu pecado. Recuerda que aunque seas hijo de Dios, eso no significa que el deseo de nuestro corazón no sea de continuo hacer el mal. No estoy afirmando que debemos o no celebrar la Navidad y adornar o no, pero no debemos pensar que celebrar o no nos hace más espirituales. Hay otras fechas que se celebran y eso no las convierte en celebraciones paganas. ¿Saben ustedes cuándo es el día de la Reforma? El mismo día que el Halloween. ¿Sí? El mismo día. A ver, levanten la mano todas las que nacieron, todas las mamás. Todas quienes son mamás, por favor, levanten la mano. Levanten la mano, bien, todas las mamás. ¿Nacieron el 10 de mayo? ¿Cuándo se las festeja? El 10 de mayo. Por otro lado, ¿qué tal el aniversario de la iglesia? ¿Qué tal lo festejamos? El 25, ¿se acuerdan que aventamos la casa por la ventana, dirían por ahí? Eso no es pagano. ¿Qué estamos haciendo? Celebrando algo. Ahora, aún la Santa Cena. ¿Cada cuándo lo hacemos? Cada primer domingo del mes. Y hay otros que lo hacen cada semana, y hay otros que lo hacen cada 6 meses, y hay otros que lo hacen cada vez que se acuerdan. Eso no implica que tenga una fecha exacta, pero ojo, la Santa Cena es muy importante, tienes que participar de ella. Ahora, cada una de estas celebraciones son un recordatorio de algo significativo, las escogí por algo. Ese es el objetivo central, recordar el evento original, aunque no sea la fecha exacta. Cristo nació y durmió su primera noche en un comedero de animales y la noticia le llegó a los más humildes y sucios de ahí. No desperdicies la oportunidad de ser de testimonio para tu familia este próximo martes y miércoles. No te vayas con la euforia. Consérvate santo, apartado del pecado para Dios. Demuestra que Jesucristo nació, quién sabe qué día, pero llegó como la promesa de la salvación para el perdón de los pecados. Padre amado, Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, misericordioso, Señor. Gracias porque en tu bondad nos has protegido incluso de saber la fecha de nacimiento del Señor Jesucristo, Padre. Y hay tantas cosas, tantos detalles, Señor. Podemos o no participar de las celebraciones, Señor. Pero, Padre, evita
que nos contagiemos de la Saturnalia que se da en muchos hogares, Señor. Ya ni siquiera se dice feliz Navidad. Empezaron cortándolo con una X en inglés, Señor, y ahora felices fiestas. Y Padre, por eso el ser humano está tan vacío, porque poco a poco te estamos sacando más y más de nuestras vidas como humanidad, Señor. Perdona a nuestra nación, Padre. Perdona a nuestros gobernantes que cooperan con todas estas cosas, Señor. Padre, perdónanos aún a nosotros, porque en los festejos nos dejamos llevar y nos comportamos exactamente como un incrédulo, Padre. Avergüénzanos de esto, Señor, y permítenos ser luz entre nuestras familias con nuestra santidad. Gracias, Padre, por esto. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.